Akenatón fue un faraón singular en el antiguo Egipto. Tras los hallazgos científicos, mucho se ha descubierto sobre la revolución que hizo, no solamente política, sino también religiosa y cultural. Akenatón fue un líder egipcio, un faraón que tuvo como principio democratizar la religión, o sea, sacarlo de ese momento oscuro donde solamente el faraón y los dioses se comunicaban y el pueblo estaba esperando la mediación, la intermediación del faraón y el dios, y como que democratizó la religión. Ahora todo el pueblo inclusive la bajó a la lengua vulgar del pueblo para que todo el pueblo pudiese participar del culto. Aquí esta réplica tiene fragmentos de el sol, que era el dios principal, el dios al cual Akenatón juraba alianza. Atón era el único dios, ¿sí? No se lo representaba como un hombre con cabeza de animal, como encontramos en otras figuras, ¿sí? En los papiros y en los restos arqueológicos egipcios. Se lo adoraba como bajo la forma de un signo abstracto, como un rayo, un disco de rayos benéficos. El faraón era el sumo sacerdote y profeta, y había una frase muy célebre, ¿sí? Que refería al culto a Atón, que decía que Atón, estás en mi corazón, fuera de mí nadie te conoce ni nadie te comprende. O sea, era el Dios único, no tenía forma de animal con cabeza humana, sino que se lo representaba, como decíamos, como un disco de rayos benéficos, ¿sí? Estos rayos benéficos también, cada rayo obedecía a la fertilidad, a la salud, a la fertilidad de la tierra, ¿sí? A el agua tan escasa en zonas de esa región. Así que en síntesis, en eso consistía el culto a Atón, en algo mucho más pragmático que espiritual. Las artes en la época del reinado de Akenatón alcanzaron el mayor esplendor en la cultura egipcia. Todavía lo podemos ver, por ejemplo, en el busto de Nefertiti, en las esculturas que hay del tiempo del reinado de Akenatón. Lo podemos ver en la máscara de Tutankamón. Cuán fielmente representa esa máscara lo que era el rey. La expresión gráfica, digamos, en algunas representaciones que han quedado de esa época, vemos a los artistas pintando la naturaleza tal como es, con sus colores, con sus formas, no idealizando nada, sino representando lo que es. Por ejemplo, también está representada la familia real, está representado Akenatón y su esposa, la famosa reina Nefertiti, y sus 6 hijas, tenía 6 hijas este matrimonio. Y en esa representación se lo pinta, digamos, se lo representa a Akenatón acariciando la cabeza de una de sus hijas. Esto es algo insólito, ¿no? Porque hasta ese momento todos los reyes eran representados como en actos oficiales, en ceremonias, frente a sus dioses, frente a otros reyes, frente a vasallos.
pero nunca algo así espontáneo, nunca algo así que tuviera que ver con algo de todos los días, ¿no? Lo que era el ser humano. Por lo tanto, dejó este personaje una huella muy importante en la historia de Egipto por los cambios que introdujo. Quiere decir que el culto, la forma de la filosofía que impregnó esta nueva expresión religiosa fue algo que, por lo menos para aquellos que se identificaron con este culto, que cambió la vida para bien. Akenatón, a pesar de que era un revolucionario, un gran teólogo, una persona que ahora estaba enfocándose hacia un solo Dios, él tuvo serios problemas con aquellas personas que estaban siendo subyugadas en el área de Siria-Palestina. Anteriormente, Egipto había mantenido un poder bastante férreo sobre esa área de Canaán, pero en el tiempo de Akenatón comienzan a llegar cartas en cuneiforme. Estamos hablando de que la lengua principal que se usaba en ese tiempo era escrita en cuneiforme y no en jeroglífico. Ellos comenzaron a escribirle y a pedirle a Akenatón que por favor enviara refuerzos, porque allá en Canaán había japirus. Japirus era otra palabra para pandilleros. Había japirus, tribus nómadas que venían y atacaban y le estaban haciendo la vida difícil a aquellos reyes que tenían las ciudades-estado del área de Canaán. Entre ellos tenemos cartas de Jerusalén, de Ashkelon, de Geser, de Hatzor, de Megiddo y otras de las ciudades de Palestina. Entre esos papyrus, evidentemente teníamos los hebreos. No todos los papyrus eran hebreos, pero todos los hebreos eran papyrus. Y a pesar de que ellos continuaron escribiendo a Akenatón, Akenatón nunca les contesta. No tenemos evidencia de que él respondiera con fuerzas o con guerreros o con armas hacia aquellos que estaban pidiendo refuerzos de parte de Akenatón. Él se mantuvo embelleciendo su capital, enfocándose en sus hijos, entre ellos Tutankamón, que más adelante va a llegar a ser Tutankamón, y su hermosa esposa Nefertiti, cuyo busto fue encontrado por los alemanes y hoy permanece en el Museo de Berlín. Cuando Tutankamón nace y cuando muere su padre, se cambia el nombre a Tutankamón, porque la clase sacerdotal nuevamente le influye y le garantiza que si regresan y abandonan aquel proyecto hereje, aquel proyecto desquiciado de su padre, entonces él tendría la seguridad de tener control sobre todas las tierras de Egipto. Así que aquel niño se deja influir por los adultos que se encuentran a su lado y el proyecto de Amarna, el proyecto de la ciudad hermosa, del arte diferente, el proyecto del Dios único que podía ser venerado, es abandonado y es tragado por las arenas de Egipto hasta el siglo pasado. Con el descubrimiento de la historia de Akenatón y al estudiar la revolución que él realizó, ¿se podría establecer un vínculo entre el culto de Atón y el culto hebreo a Yahvé? ¿Es posible que haya existido cierta influencia religiosa entre estos pueblos? ¿Qué conclusiones se pueden obtener de la historia de este faraón? No hay forma de nosotros relacionar al culto de Atón con el culto a Yahvé. Se han sugerido influencias de parte de Egipto hacia Israel, aquellas personas que datan el éxodo al siglo XIII a.C., en el reinado de Ramsés II, entonces tratan de hacer algún tipo de relación o conexión entre esta dinastía, la dinastía 18, y más adelante el Moisés que saliera en el siglo XIII hacia Canaán. Pero eso deja muy poco a que pueda erigirse la estela de Merneptah, la mención de Israel como uno de los pueblos que ya se encontraba en Canaán, y no encaja tampoco con el texto bíblico. En Reyes, Salomón menciona estos 480 años y realmente no podríamos hacer la matemática o la cronología según lo presenta la Biblia con un éxodo en el siglo XIII, a diferencia de un éxodo en el siglo XV. La influencia de Egipto sobre Israel es bien poco probable. Influencia de Israel sobre Egipto
probable, pero no podríamos decir a ciencia cierta de que ese era un reflejo a la adoración a Yahvé. Las semejanzas, quizá lo que estuvimos destacando hace unos momentos, que el culto al Dios de Israel también es un culto en que se expresa la alegría, se expresa, digamos, la espontaneidad y la sinceridad, en donde de alguna manera se busca la verdad y la justicia, la misericordia, todo lo que es, lo que hace de que la vida sea mejor. Tiene varios rasgos comunes. Por supuesto también tiene diferencias porque esto se trata de un culto de todas maneras idolátrico. La idea justamente de Akenatón era que el culto sea monoteísta, centrar en Akenatón el culto como el único Dios y llevarlo a las distintas regiones, o sea que la semejanza con el culto hebreo es el monoteísmo, ¿no? La intención de transformar al culto politeísta egipcio en un culto monoteísta a la usanza de los hebreos. La lección que podemos tener es que ese culto monoteísta que él tenía, que él trató de establecer, trató de que los otros cultos existieran, pero el jefe de todos esos dioses era Atón. Y todo eso permeaba la vida en la cultura egipcia mientras él tuvo. Tan pronto él murió, volvieron a su vieja idea de que no es el único Dios, que hay muchos dioses. Y eso ha influido en el mundo hasta el día de hoy, que hay muchos dioses. Para nosotros, para los que creen en la Biblia, el único Dios es el Dios creador que hizo todo. Y ahí está la diferencia.